Muy buenos días a todos, mi nombre es Horacio Urteaga, como siempre repito, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 17, capítulo en el cual ya nos encontramos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Como ustedes recordarán en la clase anterior, una de las cosas que vimos es que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas están en la ciudad de Filipos. Y lo que leímos la clase anterior es su recuento en la cárcel. ¿Qué es lo que ellos pasan en la cárcel? Timoteo y Lucas no están presos, solamente están presos Pablo y Silas. Y sucede un evento bien interesante, un evento que nos enseñó varias cosas y donde la familia del carcelero junto a él se convierten, se bautizan y ahora forman parte de la iglesia en Filipo. Y bueno, es algo que vimos la clase anterior. Ahora, algo importante. Una de las cosas que nosotros podemos recordar de lo que vimos la clase anterior es que Lucas se va a quedar como prácticamente como el maestro, podríamos decir el pastor de la iglesia en Filipos, y los que van a continuar este viaje van a ser Timoteo, van a ser Silas y van a ser también Pablo y nadie más, ¿no? Discúlpenme si me estoy distrayendo un poco, sino que alguien haga un comentario y ahora sí puedo verlo, creo que sí, así que hago una pausa solamente para ver el comentario destacado. Ya vi el comentario. Gracias Miguel Antonio por ponerlo. Has puesto hola amigos y ya me aparece. Ok, chévere. Ya sé ahora cómo verlo. Muy interesante. Listo. Gracias a Miguel Antonio por haber hecho las monedas. Ok, listo. Ahora sí voy a continuar. Discúlpenme por eso. Uy, no sé qué salió en mi cabeza, pero gracias por eso. No sé qué es. Ya, ok, listo. Muchas gracias. No sé, ya me distraje un montón. Ya no sé qué han hecho que salí en mi cabeza, no sé qué cosa. Ok. Bueno, para los que van a ver este video quizás más adelante es porque hay cosas que han aparecido en TikTok y por eso me distraje. Pero bueno, esa es la introducción. Pablo y Silas, junto a Timoteo, están rumbo hacia otra región. Han salido de Filipos. ¿Ok? Lucas se ha quedado ahí como el pastor. Va a ministrar, por ejemplo, a Lidia, va a ministrar al carcelero y su familia, va a ministrar quizás a la joven que estuvo poseída por un demonio, y la iglesia en Filipos va a ir creciendo. Nosotros tenemos la carta a los filipenses, que es esa carta dirigida a esta iglesia que ya se formó. Ahora Pablo, Silas y Timoteo van a llegar a dos regiones muy importantes. Una región es Tesalónica y la otra región es Berea. Y vamos a leer esta mañana qué es lo que sucede en esta región. Y vamos a ver qué podemos rescatar de lo que Lucas nos va a ir contando en estos momentos. Así que vamos al capítulo 17, vamos al versículo 1 y vamos a ir leyendo qué es lo que Lucas nos narra de este viaje, de este segundo viaje misionero luego de haber visitado Filipos. Miren lo que dice el versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos. Con base en las Escrituras, les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Bueno, acá lo que Lucas nos cuenta es que luego que ellos salen de Filipos, ellos pasan por la región de Anfípolis y Apolonia. Realmente Lucas no nos cuenta qué pasó en esas regiones. Aparentemente, por algún motivo en especial, Lucas no decide contarnos qué pasó en esos pueblos. Pareciera que no pasó nada más allá de lo común dentro de la predicación de Silas, Pablo y Timoteo. No se nos cuenta qué pasó en esas regiones. Pero nos cuenta que luego de esas dos regiones llega una tercera región. Y esa región se llama Tesalónica. Cuando llegan a Tesalónica, como era la costumbre de Pablo en sus viajes misioneros, era visitar primeramente la sinagoga. Ya hemos hablado que Pablo siempre visita la sinagoga, que era un lugar de reunión judío, inicialmente porque ahí va a encontrar personas que conocen la palabra de Dios, que conocen al Dios de Israel, que lo buscan. Por lo tanto, va a ser un buen inicio empezar a predicar de Jesús en las sinagogas, porque ellos ya tienen toda la base escritural de la palabra de Dios para creer que Jesús realmente es el Mesías, el Hijo de Dios que vino y murió por nosotros en la cruz. Así que Pablo empieza por las sinagogas y dice que durante 3 días de reposo él les empieza a mostrar con base en las Escrituras
que Jesús es el Cristo, que Él ha muerto y que Él ha resucitado, y todo esto lo fundamenta en las Escrituras, en la palabra de Dios. Primera cosa importante que tenemos que recalcar en este texto que hemos leído. Cuando Pablo se está reuniendo por 3 días de reposo, lo hace no porque él guarde el día de reposo. Esto es importante porque hay muchas personas que consideran que estos pasajes enseñan que nosotros deberíamos guardar el Shabbat o guardar el día de reposo. Pero no es así. Lo que el texto simplemente nos está narrando es que Pablo primeramente predica a los judíos. Y adivinen qué hacen los judíos los días sábados. Los días sábados los judíos se reúnen en las sinagogas. Es el lugar y es el día donde ellos se reúnen. Por lo tanto, Pablo no está guardando el Shabbat, lo que está haciendo es aprovechar los días que los judíos se reúnen en las sinagogas para compartirles acerca de Jesús con base en las Escrituras. Eso es lo primero. Lo segundo es lo importante que es para Pablo basar su argumentación, basar sus creencias en la palabra de Dios. Pablo no les habla a los judíos de las sinagogas y a los gentiles temerosos de Dios que se reúnen ahí en base a tradiciones, sino toda la verdad que él les predica la basa en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener como principio fundamental entender que todo lo que creamos acerca de Dios tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Si tú crees algo acerca de Dios que va en contra de la palabra de Dios, estás creyendo algo equivocado. Nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas con respecto a Dios tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Eso es lo que se conoce coloquialmente como sola escritura, que nosotros consideramos que nuestra única regla infalible de fe es la palabra de Dios. Nosotros creemos, por ejemplo, en lo que los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos, creyeron y leemos sus escritos y aprendemos mucho de ellos. Pero toda verdad que se escriba en esos manuscritos tienen que estar filtrados siempre por la palabra de Dios. Si algo que nosotros estamos creyendo no está de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros deberíamos desecharlo. Así que para Pablo era muy importante, una piedra fundamental, entender que lo que él creía tenía que estar fundamentado en la palabra de Dios. Por eso, cuando les empieza a predicar a los judíos y a los gentiles en la sinagoga, les argumenta acerca de Jesús, pero con base en las Escrituras. Y lo hermoso está en que, obviamente, ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento recién se va a empezar a escribir en los años posteriores. Todo lo que tenían era el Antiguo Testamento. Y en base al Antiguo Testamento, Pablo les va a ir anunciando que Jesús es el Mesías prometido en los profetas, en la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Y lo va a sustentar con pasajes bíblicos que anunciaban que primero, Jesús, el Mesías, iba a ser divino, que el Mesías era Dios hecho hombre. Segundo, que el Mesías iba a morir por nuestros pecados, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar de entre los muertos para declararnos justos delante del Padre. Eso es algo que el Antiguo Testamento anuncia y profetiza. Por lo tanto, una de las cosas que Pablo hace es fundamenta sus creencias en la palabra de Dios y sobre todo les explica acerca de Jesús usando el Antiguo Testamento. Un capítulo de la Biblia que es muy importante que ustedes conozcan, lean y estudien es Isaías 53. Yo los animo, si no lo han leído, si no lo han estudiado, estudiar Isaías 53. Porque el capítulo de Isaías, el 53, es un capítulo que narra a lujo de detalles que el Mesías iba a venir, iba a ser despreciado, iba a morir por nosotros, iba a resucitar y que iba a declarar justos a todos aquellos que creyeran en él. Eso lo explica claramente Isaías 53. Pablo lo más probable es que ha utilizado Isaías 53. Cuando nosotros leímos el encuentro de Felipe y el eunuco coincidentemente estaba leyendo Isaías 53 cuando se cruza con Felipe. Y Felipe a partir de ese texto le predica acerca de Jesús. Hay un montón de textos más que nos anuncian del Mesías y de lo que él iba a hacer por nosotros. Por ejemplo, el Salmo 22 es uno de ellos también. Génesis 3.15 es un versículo desde el libro de Génesis que nos anuncia lo que iba a suceder en la muerte de Jesús y en la derrota de Satanás. Así que el Antiguo Testamento es una base fundamental para creer todo lo que nosotros hemos visto ya cumplido en el Nuevo Testamento. Así que Pablo les predica con base a las Escrituras lo que Jesús iba a hacer. Y lo que Jesús iba a hacer, como ya les dije, es morir por nosotros. Y acá hago un paréntesis chiquito nada más para hablarles de la buena noticia. La buena noticia es que nosotros hemos sido rescatados por Jesús. Y nosotros, al rescatados por Jesús, tenemos perdón de pecados y vida eterna.
Pero este perdón de pecados y vida eterna no se acceden a ellos automáticamente por el hecho de que Jesús murió. La forma en la que nosotros obtenemos la salvación es por medio de la fe en Él. Si nosotros nos rendimos a Él, lo reconocemos como Señor y Salvador, nosotros vamos a tener perdón de pecados y vida eterna. Porque Él pagó por nosotros en la cruz y Él nos declara justos a los que hemos creído en Él. No somos salvos por nuestros méritos, sino por los méritos de Él, pero solo cuando hemos creído en Él. Y eso es lo que Pablo les está anunciando con base en las Escrituras, usando el Antiguo Testamento. Así que acá tenemos dos verdades. La verdad de que podemos predicar de Jesús en el Antiguo Testamento y que deberíamos conocer los pasajes que hablan de Él claramente. Y segundo, que toda la creencia de Pablo con respecto a Dios está basada en la palabra de Dios, no en las tradiciones. Por eso Pablo usa la Escritura para hablarles acerca de Jesús. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo reacciona el público que esté escuchando a Pablo. Porque Pablo lo empieza a hacer durante 3 semanas. 3 sábados consecutivos él les empieza a predicar acerca de Jesús con base en las Escrituras. Vamos a ver cómo responde la gente. ¿La gente cree, no cree, lo ataca, no lo ataca? Vamos a verlo a continuación. Veamos el versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad, y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: «Esos que están trastornando el mundo entero han llegado acá». Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. El texto nos muestra que hay personas que creen y hay personas que se llenan de envidia. Obviamente, ¿quiénes son los que se llenan de envidia? Los judíos. ¿Por qué se llenan de envidia? Porque ellos en verdad no estaban buscando la adoración del Dios verdadero, sino fama propia. Y nuevamente, esto ya lo vimos en el primer viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé viajan a Chipre. Esto pasa exactamente igual en Chipre. Hay un montón de judíos que creen y gentiles que creen en la predicación de Pablo. Son convencidos por los argumentos de Pablo. Creen en el Señor Jesús, se convierten. Pero los que no se llenan de envidia porque ellos quieren esos seguidores. Ellos no están buscando la gloria de Dios, sino su propia gloria. Y dice que mueven una turba, contratan maleantes, o sea, caen en lo más bajo, demostrándonos que realmente ellos no eran hijos de Dios, sino que simplemente eran religiosos muertos, espiritualmente hablando. Y arman una turba para matar prácticamente a Pablo, a Silas y a Timoteo. Pero van y no los encuentran en la casa de Jasón. Lo más probable es que la iglesia ya se estaba reuniendo en la casa de Jasón. Así que se llevan a Jasón ante los magistrados y Jasón paga una fianza para que los puedan liberar y para que no les hagan nada a Pablo y a Silas. Pero al pagar esta fianza a Jasón, lo que implica en ese momento en la historia es que Pablo, Silas y Timoteo tienen que dejar la ciudad, porque le están alborotando. Pero me encanta también algo que los tumultuosos dicen. Y lo que dicen es: estos que están trastornando el mundo entero han venido también acá. Y eso es algo bonito que digan de ti. O sea, quizás las implicaciones de este dicho son difíciles porque te van a meter preso, te pueden matar. Pero la verdad que engloba esta frase es muy importante. Pablo, Silas y Timoteo están siendo luz y sal por donde van. Pablo, Silas y Timoteo están transformando el mundo por la predicación de las buenas noticias de Jesús. Jesús los está usando para alcanzar el mundo entero. Y están siendo luz y sal. Y qué bonito es saber que otras personas puedan ver ese impacto de tu vida en los demás, y los que lo quieran rechazar se sientan ofendidos por ese impacto positivo que tú estás dando. Y obviamente utilizan un argumento que Pablo y Silas no han estado utilizando, que es el siguiente. Ellos están diciendo que hay otro rey en lugar de César, y ese rey es Jesús. Estos hombres dicen eso. Ahora, dos cosas importantes que podemos rescatar aquí. Primero, es mentira lo que ellos están diciendo. Primero, porque un cristiano se convierte en un mejor ciudadano que antes que ser cristiano. Cuando nosotros no hemos conocido al Señor, generalmente tenemos una actitud rebelde ante las autoridades. Cuando conocemos a Jesús, entendemos que Dios pone las autoridades.
Y las autoridades pagarán cuentas a él, rendirán cuentas a él si hacen bien las cosas o mal. Pero nosotros no tenemos que someter a las autoridades por Dios en todo aquello que no nos manden pecar. Por lo tanto, un cristiano se vuelve un mejor ciudadano. Así que el hecho de que ellos digan en buena cuenta que están trastornando el mundo y atentando a la autoridad de César es mentira. El cristiano vive sometido a la autoridad civil que Dios ha puesto, porque entiende que Dios la ha puesto y que ellos rendirán cuentas a Dios si hacen las cosas bien o mal. Y solo desobedece a la autoridad civil cuando la autoridad civil le pide hacer algo pecaminoso. Luego de eso, la autoridad civil gobierna sobre nosotros y Dios la ha puesto. Así que un cristiano se vuelve un mejor ciudadano. Segundo, que Pablo en sus escritos nunca pone a Jesús como rey. Y eso es algo bien interesante. ¿Por qué Pablo nunca pone a Jesús como rey? Porque sabía que eso iba a ser un argumento para la persecución. Por lo tanto, Pablo no niega la divinidad de Jesús, su señorío, etcétera, etcétera, pero tiene mucho cuidado de que se puede utilizar sus argumentos o las verdades bíblicas para atacarlo por medio de estar rebelándose contra César. Es más, cuando Jesús esté en la tierra, muchos estudiosos consideran que el hecho que él se haya llamado constantemente el Hijo del Hombre y no el Rey de Reyes, indica que él con este Hijo del Hombre le estaba mostrando una verdad clara a su pueblo. Él era Dios, pero estaba protegiéndose de que las autoridades romanas lo nombraran, lo vieran como un revolucionario que buscaba eliminar al César. Así que son cuidadosos en cierto sentido de causar esa confusión con las frases que usan. Así que no hay ningún argumento válido para que estos hombres digan que Pablo, Silas y Timoteo están atentando contra César, porque el cristiano se vuelve un mejor ciudadano. Pero ya vemos lo que se levanta siempre cuando empezamos a hacer luz y sal. Así que es parte de nuestro caminar con el Señor, que es algo que repito constantemente. Ahora ellos van a tener que dejar la ciudad de Tesalónica y van a llegar a una ciudad que es muy importante y que este texto que vamos a leer es un texto que se usa muchísimo para nuestra edificación y para nuestro discernimiento de lo que se nos enseña y que lo tienen que aplicar ustedes el día de hoy y todos los días que se conectan a este tipo de live y en sus iglesias locales también. ¿A qué me refiero? Lo vamos a ver en los ciudadanos de Berea a continuación. Vamos a continuar leyendo el texto. Todavía nos quedan unos minutos más, así que voy a aprovecharlos. Y vamos a ver el versículo 10 en adelante. Dice lo siguiente. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron habían distinguidas mujeres, griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran. Y así lo hicieron. Vamos a leer este párrafo nada más, por falta de tiempo, pero este texto es muy importante. Pablo, Silas y Timoteo llegan ahora a Berea. Y dice el texto que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿En qué sentido eran más nobles? No que tenían más dinero, no que eran de la nobleza, sino que eran más nobles porque ellos examinaban constantemente las escrituras para ver si lo que Pablo les decía iba de acuerdo a ellas. Si Pablo decía algo que era contrario a las escrituras, ellos lo iban a rechazar. Y acá hay un principio muy importante. Bueno, podemos rescatar dos principios importantes. Vamos con el primero. El primero es el siguiente, que el hecho de que Pablo sea apóstol no le da la autoridad para ir en contra de las escrituras o añadir algo adicional a ellas. Pablo, con su autoridad apostólica, no puede ir en contra de la escritura. Por lo tanto, el primer principio es el siguiente. La palabra de Dios está por encima de la autoridad de un hombre. La palabra de Dios está por encima de la autoridad de un hombre. Por eso les digo, al final, todo aquello que nosotros creamos acerca de Dios tiene que ir filtrado siempre por la palabra de Dios, por la escritura. Si no, nosotros deberíamos desecharlo. Así de claro tiene que quedar para nosotros esta mañana. Y segundo, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica,
porque ponían un énfasis muy fuerte en estudiar la palabra de Dios. No se contentaban con lo que el maestro les estaba diciendo, sino ellos examinaban las escrituras por su cuenta. Ellos ponían como un pilar fundamental el estudio de las escrituras, el examen de ellas, para ver si lo que se les estaba enseñando estaba bien o estaba mal. Es tarea de todos nosotros, y con esta aplicación vamos a terminar, es tarea de todos nosotros estudiar la palabra de Dios y filtrar lo que nos enseña desde el púlpito, desde el internet, etcétera, etcétera, a la luz de la palabra de Dios. Horacio, el que les está enseñando hoy, el que está compartiendo con ustedes hoy, se puede equivocar. Es más, hasta podría enseñarles algo equivocado. Obviamente esa nunca va a ser mi intención, pero es trabajo de ustedes revisar si lo que yo les enseño va de acuerdo a la palabra de Dios. Es su trabajo, como el de Berea. Ustedes van a ser tan nobles como los de Berea si examinan lo que yo les estoy diciendo. Y no lo creen simplemente, porque ya confío en Horacio, voy a creer todo lo que él me diga. Si ustedes toman esa actitud, están siendo flojos, no están siendo nobles como los de Tesalónica, o como los de Berea, y pueden caer en el engaño. Es deber nuestro estudiar las palabras de Dios y examinar si lo que se nos está enseñando va de acuerdo a ella. Y cuando vemos que algo no va de acuerdo a ella, tenemos que marcar la diferencia y decir, ok, esto no está de acuerdo a la palabra de Dios, por lo tanto no lo voy a creer. Es tarea de todos hacer eso como los ciudadanos de Berea. Así que los ciudadanos de Berea son un ejemplo para nosotros esta mañana. No creamos las cosas por creer. No, porque la iglesia lo dijo. No, porque este maestro lo dijo. Aguanta, un ratito. La palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios lo enseña. Si no lo enseña, si no lo dice, no lo deberíamos creer, deberíamos rechazar esa enseñanza. Sobre todo si es contraria a la palabra de Dios. Porque hay enseñanzas quizás que son tradicionales que no van en contra. Y eso va a depender de nosotros si la aceptamos o no. Pero las que van en contra de la palabra de Dios es nuestro deber rechazarlas. Pero para eso tenemos que conocer la Biblia, para eso tenemos que leerla y estudiarla. Los ciudadanos de Berea no eran flojos en ese sentido y son un ejemplo para nosotros. La pregunta que tenemos que respondernos esta mañana es la siguiente. ¿Voy a tomar la responsabilidad de examinar yo la palabra de Dios diariamente, de estudiarla, de meditar en ella diariamente? ¿O simple voy a creerle a los maestros de mi iglesia local, de internet, etcétera, etcétera, sin siquiera cuestionar nada? Mucha gente hace exactamente eso, creen por creer. Dios nos ha dicho que nosotros lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así que es nuestro deber estudiar las Escrituras y filtrar todo lo que se nos enseña. Así que espero que esta mañana haya podido servirles esta lectura, esta meditación, y que ustedes puedan ponerla en práctica a partir de ahora si no lo han estado haciendo. Así que muchísimas gracias a todos los que me han prestado atención. Espero que haya sido de edificación para ustedes esto. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, déjenmelo en la sección que voy a leerlos para poder responder sus dudas a continuación. Muchas gracias, que Dios los bendiga.